través de la señal de eutv.net. Nos acompaña vía Skype el diputado William Dávila desde el estado Mérida, analizando el panorama nacional. Diputado, en el segmento anterior nos hablaba de que usted iba a tener una intervención en los próximos días en el Senado argentino. Y hace unos días la Cámara de Representantes aprobó sanciones contra funcionarios venezolanos, en este caso la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Este hecho particularmente, ¿qué significado tiene? Porque todavía sentimos que la opinión pública no percibe a qué se refiere y qué repercusión tiene esto realmente en la política nacional. Mira, la repercusión es ética. La repercusión es que una democracia no puede funcionar con corrupción, que una democracia se legitima en la medida en que se garanticen los derechos humanos. Y la corrupción es un elemento que contribuye a la violación de los derechos humanos, porque dinero que roban, desde los dineros del Estado y dinero que dejan de mandar para la salud, dinero que dejan de mandar para las escuelas, para la educación, para las carreteras, y allí se estarían violando derechos sociales. Por eso es que la corrupción hoy día es combatida internacionalmente, hay tratados internacionales. La OEA tiene un pacto de lucha contra la corrupción. El hecho de que los parlamentos de cada país asumen actitudes en ese sentido autónomas, bueno, tan injerencista es decir que un parlamento de Nicaragua o de Cuba saque una decisión para cuestionar lo que está haciendo la oposición en Venezuela, que lo pudiéramos decir nosotros, como entonces de acuerdo con ese criterio sería injerencista que el Senado o los diputados de los Estados Unidos asuman una decisión como la que han venido anunciando de una ley para sancionar, de acuerdo con sus propias leyes, a las personas que tienen fondos ilícitos allá en los Estados Unidos. Lo pudiera ser Colombia, lo pudiera ser también Argentina, lo pudiera ser México, cualquier país. Ahora bien, la matriz de opinión que el gobierno quiere instalar es que detrás de eso hay una ley, que es la de la promoción de derechos humanos, a los fines de quitarle a Venezuela la riqueza petrolera. Es entrarle el imperialismo a quitarle a Venezuela pues, la autonomía petrolera, la autonomía del gas, etc. Yo pienso que es una posición chauvinista, no es una posición realmente seria del gobierno, porque de lo que se trata es del cuestionamiento de unos funcionarios públicos que tienen dinero afuera y que el gobierno, cualquier gobierno, pues tiene los controles informativos necesarios para saber cuáles son los activos que tiene un funcionario en producto de la corrupción o del narcotráfico. Entonces no pueden asociar mango con pera, leche con maicena. En el sentido, pues una cosa es la soberanía del país, pero otra cosa es la responsabilidad personal de un funcionario. Ahora, el pueblo venezolano lo quieren manipular haciendo o queriendo hacer ver que se trata de una violación de la soberanía de un país extranjero, pero al mismo tiempo vemos nosotros cómo el gobierno venezolano hace todos los esfuerzos para abrir relaciones con los Estados Unidos, y el mismo gobierno de Obama dice que no es el momento de aplicar esas sanciones. Bueno, allá ya es un gobierno que es autónomo en sus cosas. Nosotros estamos claros que la actividad nuestra es venezolanista, que la decisión nuestra es la defensa en función de los intereses venezolanos. Cuando uno viaja, y es la gira que yo he venido haciendo, en función de defender el derecho internacional parlamentario, porque el Parlamento venezolano pudo haber jugado un rol mucho más esencial e importante y activo en la solución de la crisis política y no esperar los cancilleres de UNASUR para tener una iniciativa en función de buscar la paz aquí en Venezuela. Todo lo contrario, el Parlamento lo ha minimizado, su estatus jurídico, la pluralidad interna dentro de la Asamblea se ha desnaturalizado. Las leyes habilitantes aprobadas le han quitado autonomía en su función legislativa, la función contralora de la Asamblea es mínima, y por otra parte las agresiones físicas que han ocurrido dentro de la Asamblea, que para nadie son un secreto, las agresiones que hubo el año pasado. Entonces hay una protección parlamentaria internacional, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, y lo voy a hacer ahorita en Argentina, explicando el caso de la inactividad del Parlamento venezolano, de la forma como han maniatado el Parlamento venezolano a través de la tiranía de la mayoría, y por otra parte informar la pelea de los derechos humanos. El gobierno tiene una materia de opinión que quiere instalar, de que todo esto es una acción terrorista, y no es así. Claro, pero por ejemplo, no lo practica el Estado. Por ejemplo, diputado, hay una imagen que el gobierno dio, y incluso lo dio ante la opinión pública nacional, que fue una mesa de diálogo que se instaló justamente para crear puentes, para que la oposición y el gobierno conversaran, dialogaran y abrieran y dieran temas para el debate, y eso de alguna manera internacionalmente
tomó, digamos que, una posición distinta sobre lo que estaba o lo que está sucediendo en Venezuela. Y vemos a lo interno, bueno, que siguen ocurriendo, digamos, atropellos contra los manifestantes que salen en las regiones, en la capital, atropellos contra los políticos de la oposición, contra diputados de la oposición, y ese diálogo poco a poco se ha ido perdiendo. ¿Usted cree todavía que ese diálogo debe seguir de la manera como se ha ido llevando? No, tiene que ver que el gobierno tiene que dar un paso adelante. La oposición ha mantenido una actitud crítica y de congelamiento hasta que no hayan gestos reales del gobierno. Fíjate tú lo que está pasando con Simonovi, eso no tiene, ahí el gobierno ni siquiera tiene la precaución, hablando en lenguaje católico, de hacerse un examen de conciencia. Ahí el pecado lo está comiendo cada día más, por lo que están haciendo con Simonovi. Simonovi formaba parte de esa comisión de diálogo desde el punto de vista del tema, una junta médica en donde iba a sacar una decisión, médicos de la oposición, médicos del gobierno, determinaron que hay 19 patologías y el gobierno, fíjate tú, que no le presta atención a esa decisión ni a ese acuerdo que se haya producido ahí dentro de la mesa de diálogo. Entonces, en el caso de Simonovi, hay una actitud realmente, de un odio. Ahí lo que hay es una venganza del gobierno en el caso de Simonovi. Detrás de Simonovi están los comisarios. Tienes tú el caso de Leopoldo López, a esta altura pues ya no sabemos cuál es la sentencia, la decisión, el proceso. En el caso de Leopoldo López, y así pare usted de contar con los exiliados políticos, el caso de Carlos Ortega, el caso de Oscar Pérez, los detenidos, los muchachos detenidos, el caso de Faisal Rivas. Eso no tiene nombre, eso es una muchacha que yo conozco, esa muchacha alumna mía, la central. Eso no tiene nombre, lo que están haciendo es que esa muchacha ya tiene un mes presa, sin ningún tipo de causal, y cuando yo fui a visitarla la semana pasada allá al CENIL me dijeron que yo no podía visitarla porque ella estaba bajo un régimen especial. Eso es violación de los derechos humanos, eso no puede ser. Entonces el gobierno realmente le quiere dar una patada al diálogo, porque hay una cosa curiosa, Rodríguez y todos ellos dicen que la oposición se tiene que delastrar de los extremistas de derecha de la oposición. ¿Con qué moral? Si Maduro precisamente es preso de los extremistas militaristas que tiene dentro de su propio gobierno, que los dirige Cabello, y que le tiene hecho un desastre cualquier política que pueda desarrollar Maduro, además de su ineficacia y de su ineptitud para ser presidente. Entonces, es una cuestión donde realmente las intenciones del gobierno no son la de buscar la paz, sino todo lo contrario, provocar la violencia, Jorge, y eso es muy llamativo, porque no hay guarimba y hay represión. No hay guarimba y están poniendo presos todos los días los estudiantes. Y no hay guarimba. ¿Cuáles son las guarimbas que hay hoy día? Claro, ahora lo que hay es represión y represión. Lo que uno ve en el día a día es que se han profundizado los problemas del país. Tenemos serios problemas económicos que se van digamos que en distintas ramas. Hablamos del tema de la salud, que es muy grave, el desabastecimiento de los insumos, el desabastecimiento también en el sector de los alimentos. Esto puede ser, digamos, librar la atención hacia otro lado distinto, que no sean los problemas verdaderos que tiene el país en este momento. Eso es lo que busca el gobierno. El gobierno siento que el gobierno no ha dicho nada del incremento de la pobreza, según cifras del Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué va a decir? ¿Que esa es culpa de quién? De la oposición. No se llenaban la boca de agua diciendo que los coeficientes de Gini, Venezuela era el ejemplo de la revolución social, de cómo se había acabado la pobreza, y resulta que la tendencia es que la pobreza extrema puede llegar a un 30%. 800.000 personas están ahorita en pobreza crítica, es decir, que los ingresos no les alcanzan para vivir. 1.800.000 personas nuevas pobres. ¿Eso es culpa de quién? De la oposición, culpa de la guarimba, claro. Culpa del imperialismo, culpa del magnicidio. Es el producto del fracaso de un modelo económico que ha terminado en mermar los ingresos y la inflación de paso, que es el impuesto más pernicioso para los pobres, para todas las familias venezolanas, realmente ha establecido un cuadro social dantesco, explosivo, que uno no sabe en qué momento pueda eso realmente desarrollarse, como hemos visto nosotros que sucedió con el Caracazo y tantas otras cosas que la historia política reciente registra en Venezuela. Claro. Nosotros vamos a desarrollar aquí un programa con un cuestionario donde, en el caso mío, yo voy a agarrar, por ejemplo, como
como tutor en el Hospital Universitario Los Andes. Comienzo mañana con un cuestionario donde voy a visitar el hospital departamento por departamento y voy anotando, vamos a decirte, cuántas camas están funcionando, cómo está funcionando la emergencia, cómo está funcionando terapia intensiva, cómo están funcionando los servicios, neurología, oncología, las emergencias, etcétera, cómo está la luz, cómo está la infraestructura, cómo está el agua, cómo están los quirófanos. Y hacer el seguimiento mensualmente, porque cada informe de esto va a la denuncia y se llevará a las comisiones correspondientes de la Asamblea. Y vamos a denunciar la negligencia por una razón muy sencilla, porque hay un homicidio culposo. Hay gente que se muere porque no está recibiendo el tratamiento. ¿Y de quién es la culpa de ese homicidio culposo? La responsabilidad es del ministro, del gobierno, porque ellos son los que están dirigiendo la salud. Entonces, esta política de oposición hay que desarrollarla, es muy importante hacerla, porque eso es lo que nos conduce a nosotros a aclararle al país y al pueblo que nada de lo que el gobierno está diciendo que es culpa de la oposición es cierto, sino que todo ese plan de magnicidio, toda esta agenda política lo que busca es desplazar la atención para que la gente se compenetre en una narrativa, porque es un problema de marketing, es un problema de fragmentación del mercado, es un problema de narrativa, ellos están creando una narrativa verbal, por escrito, por los medios, etcétera, para instalar una matriz de opinión. Por eso yo le hemos llamado a la oposición. Sí. Diputado, para cerrar, usted que fue gobernador del estado, que lo conoce profundamente, que tiene en sus manos lo que hubo antes y lo que se tiene ahora, ¿cuál es la gran diferencia del estado Mérida que usted gobernó y el estado Mérida que ahorita está viviendo? Mira, aquí se ha creado un odio que no existía contra los estudiantes. Aquí tuvimos nosotros paz social. Eso se ha resquebrajado totalmente en los últimos años. Eso no lo tenía Mérida. Porque acuérdate que Mérida, como dice Mariano Pijón Salas, Mérida es una universidad, es una ciudad porteña. Hay que entender, como lo dije hace rato, que aquí la mayoría de las urbanizaciones, etcétera, está llena de estudiantes. Entonces, si aquí no hay paz social que garantice eso, permanentemente vamos a tener aquí violaciones de derechos humanos, represiones, etcétera. Eso teníamos tiempo, pero muchísimos años, que ya lo habíamos superado, hoy día lo estamos viviendo. En segundo lugar, que Mérida se convirtió en un estado maquila. Aquí nosotros producíamos hortalizas, producíamos comida. Aquí tenemos nosotros una universidad que tenía una corporación que fabricaba o producía medicina. Aquí tenemos laboratorios regionales que producen medicina. Eso se acabó. Ahora nosotros nos convertimos en un estado maquila, que importamos de Colombia los insumos para la agricultura, que las medicinas vienen de Colombia o de otra parte del mundo. Aquí se trae papa, se trae semilla de papa, aquí se trae ajo, se trae hortalizas de Perú, de otras partes del mundo, cuando eso nosotros aquí lo teníamos y hasta lo exportábamos a las islas del Caribe. En cuarto lugar, porque es la inseguridad. Aquí realmente la inseguridad se ha convertido en un gravísimo problema. Aquí no hay día que no maten a alguien en el centro de la ciudad, que lo asesinen, que lo acribillen a balazos en cualquier parte del estado. Ese es un problema que nosotros no tenemos. Es decir, la desvertebración social del espíritu de convivencia merideña se ha acabado. Bueno, diputado, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de escuchar desde el estado Mérida.